Lo que parecía ser un caso más en el famoso programa de la doctora Ana María Polo, Caso Cerrado, la jueza más temida y respetada de la televisión hablaba con su voz firme, marcando cada palabra como un martillo que caía con autoridad. Nadie sospechaba que en pocos minutos esa normalidad iba a estallar en 1000 pedazos. De repente, un silencio extraño se apoderó del lugar. El aire parecía más pesado, como si algo invisible estuviera a punto de ocurrir, hasta que sin previo aviso, una mujer del público se levantó bruscamente de su asiento. Sus ojos estaban cargados de rabia, una rabia que no podía contener más. Avanzó apenas un paso y señalando directamente a la doctora Polo, lanzó un grito desgarrador que heló la sangre de todos los presentes. «Tú no eres nadie para juzgarme». Las palabras resonaron con un eco casi fantasmagórico. El público quedó inmóvil como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie respiraba, nadie se movía. Incluso las cámaras parecieron titubear un instante como si la fuerza de ese grito hubiera roto la estructura misma del set. La doctora Polo, acostumbrada a enfrentar gritos, insultos y lágrimas de cientos de participantes a lo largo de los años, quedó completamente sorprendida. Por primera vez, su rostro mostró un destello de desconcierto. Aquella mujer no era una simple demandante o una testigo nerviosa. No, aquella mujer había llegado con un propósito: desafiar, humillar y desenmascarar. El público comenzó a murmurar, y el murmullo creció como una ola en medio de un mar tempestuoso. Algunos no podían creer lo que acababan de escuchar. ¿Quién se atrevía a hablarle así a la doctora Polo, en su propio tribunal, frente a las cámaras? ¿Quién tenía el valor de gritarle directamente a la figura que durante años había sido intocable? El grito había roto el equilibrio. El ambiente cambió por completo. Las risas que suelen escucharse entre los asistentes se apagaron. El calor de las luces parecía sofocar a todos los presentes. Era como si, en ese instante, el programa ya no fuera un show televisivo, sino un juicio real donde la autoridad máxima había sido desafiada públicamente. La mujer dio otro paso al frente con el pecho inflado por la furia. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina que corría por sus venas. Su mirada no se apartaba de la doctora. Era como si la hubiera esperado toda su vida para decirle esas palabras. No había temor, no había dudas. Solo había un fuego que ardía en sus ojos, un fuego que amenazaba con consumirlo todo. El público enloqueció. Algunos comenzaron a gritar, «respeto, respeto», mientras otros aplaudían la valentía de aquella mujer que parecía no temer ni al mazo ni a las cámaras. Las reacciones eran mixtas, pero la tensión era la misma, todos sentían que algo grave estaba a punto de estallar. La doctora Polo golpeó con su mazo sobre la mesa, el sonido metálico retumbó en el set, pero ni siquiera ese ruido fue capaz de apagar el eco de aquel grito que ya se había grabado en la mente de todos. Con voz firme trató de imponer orden, pero la mujer no se detuvo. Su presencia, su rabia y sus palabras tenían más fuerza que cualquier autoridad en ese instante. «Tú no eres nadie para juzgarme», repitió la mujer, ahora con un tono aún más desafiante, casi desgarrado. El público se estremeció de nuevo. La seguridad comenzó a moverse discretamente hacia el área, anticipando que aquello no iba a terminar bien. Los segundos parecían eternos. Nadie sabía cómo iba a reaccionar la doctora Polo. Ella, que siempre mantenía el control absoluto de cada situación, parecía enfrentarse a un enemigo distinto, no un demandante problemático, no un caso absurdo, sino un ataque directo a su autoridad, a su esencia, a su papel de jueza. Lo que empezó como un episodio más en su tribunal televisivo se había convertido en un enfrentamiento histórico. Una batalla de poder, orgullo y secretos que estaba apenas comenzando. Ese primer grito, cargado de furia y dolor, no solo silenció el estudio. Marcó el inicio de una guerra que nadie esperaba, una guerra que pondría en jaque a la mismísima doctora Ana María Polo. La tensión en el estudio era insoportable. El eco del grito todavía flotaba en el aire como una herida abierta: «Tú no eres nadie para juzgarme». Nadie sabía cómo reaccionar, y la doctora Ana María Polo, con el mazo aún en la mano, intentaba recuperar el control de un set que parecía habérsele escapado por completo. Pero la mujer no se detuvo.
Sus labios temblaban de rabia, su respiración era agitada y sus ojos ardían con un fuego incontrolable. Dio un paso más al frente y con una voz cargada de resentimiento comenzó a decir lo que nadie jamás pensó escuchar en ese lugar. ¿Quién eres tú para hablar de justicia? ¿Quién eres tú para señalarme con el dedo si tu pasado es tan sucio como el mío? Un murmullo recorrió el estudio. Era como si una bomba hubiese explotado frente a todos. El público comenzó a inquietarse, algunos se levantaron de sus asientos tratando de ver mejor, mientras otros cubrían la boca con las manos, incrédulos. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. La mujer hablaba con seguridad, como si tuviera un conocimiento profundo de algo que hasta ese momento había permanecido oculto. Sus palabras no eran un simple arrebato, eran acusaciones directas, frases cargadas de veneno y de verdad a medias que dejaban en entredicho la reputación de la doctora Polo. Con voz quebrada pero firme, la mujer continuó. Tú vienes aquí, te sientas en esa mesa y crees que puedes juzgar a cualquiera. Pero yo sé lo que tú has hecho, sé de dónde vienes, sé lo que escondes. Porque nadie es perfecto, ni siquiera tú. El silencio se volvió insoportable. El público, los camarógrafos, los asistentes de producción, todos se miraban unos a otros sin saber cómo reaccionar. Era como si de repente se hubieran abierto las cortinas de un escenario y todos pudieran ver la vulnerabilidad de la jueza que durante años había sido símbolo de autoridad absoluta. La doctora Polo, con el rostro serio y la voz contenida, intentó detener la avalancha. Basta ya. Esto no se trata de mí, se trata de este caso. Pero sus palabras sonaron débiles, casi ahogadas por la furia de la mujer. Por primera vez en mucho tiempo, la doctora parecía no tener la respuesta inmediata, esa frase cortante que siempre usaba para callar a los más insolentes. Su mirada denotaba que estaba afectada porque lo que aquella mujer insinuaba tocaba fibras muy sensibles. El público se agitaba más y más. Los murmullos crecían como un rugido. Algunos incluso se preguntaban en voz alta, ¿qué sabe esa mujer? ¿De qué está hablando? La mujer aprovechó el momento, su voz se volvió más fuerte, más hiriente. Tú hablas de moral, de respeto, de justicia, pero yo sé que tu vida no siempre fue así. Yo sé que cometiste errores, sé que también fallaste. ¿Por qué entonces te crees con derecho de juzgarme? Las palabras eran cuchillos afilados lanzados directamente al corazón de la doctora. Y aunque no revelaba detalles concretos, lo que insinuaba era suficiente para sembrar la duda en todos los presentes. El rostro de la doctora Polo se endureció. Intentaba mantener su autoridad, pero sus ojos mostraban un destello de incomodidad, un brillo que revelaba que aquello no era un simple ataque sin sentido. Esa mujer hablaba con conocimiento, o al menos con la convicción de alguien que sabía exactamente dónde golpear. El público estaba dividido. Algunos aplaudían y gritaban que la mujer tenía razón, que nadie es perfecto. Otros, fieles a la figura de la doctora, pedían respeto y reclamaban silencio. El estudio era un volcán a punto de estallar. Mientras tanto, la producción, desde detrás de cámaras, gesticulaba con desesperación, sin saber si cortar la grabación o dejar que el drama siguiera su curso. Y es que, aunque caótico, lo que estaba ocurriendo era oro puro para la televisión, un enfrentamiento real, brutal, sin guión, en el que la mismísima doctora Polo era la protagonista involuntaria. La mujer, viendo que todos la escuchaban, alzó aún más la voz y lanzó la frase que terminó por estremecer a todos. Tú no eres diferente a mí, doctora. Tú también tienes un pasado, y yo estoy aquí para recordártelo frente a todos. El silencio regresó, pero esta vez no era de asombro, sino de expectativa. Nadie parpadeaba, nadie respiraba. Todos esperaban que la doctora Polo respondiera, que devolviera el golpe con la fuerza que siempre la había caracterizado. Pero en ese instante, solo hubo un silencio prolongado y un rostro serio que parecía cargar el peso de recuerdos que jamás quiso exponer. Lo que estaba en juego ya no era el caso del día, ni siquiera el orden del programa. Lo que estaba en juego era la imagen, la autoridad y hasta la credibilidad de la jueza más famosa de la televisión. Ese día, la mujer no solo desafió el poder del mazo, también arrancó una herida que había permanecido oculta durante años.
Una herida que, frente a millones de espectadores, acababa de empezar a sangrar. El ambiente en el estudio ya no era el mismo. Las palabras de aquella mujer habían removido las aguas más profundas y lo que en un inicio parecía un arrebato personal, se había convertido en un ataque directo a la autoridad de la doctora Ana María Polo. La tensión era insoportable. El público, testigo de la confrontación, comenzó a dividirse. De un lado estaban quienes aplaudían la valentía de la mujer que se había atrevido a enfrentarse a la jueza. Dilo todo, gritaban algunos, incitando a que continuara revelando lo que, según ellos, era la verdad oculta de la doctora. Los aplausos se mezclaban con silbidos y exclamaciones de apoyo, como si de pronto la protagonista del caso hubiera dejado de ser la parte demandante y se hubiera convertido en una especie de portavoz de los que alguna vez se sintieron juzgados por Polo. Del otro lado estaban los que pedían respeto, que exigían silencio para devolverle el control a la jueza. «Respeta a la doctora Polo», gritaban con fuerza, levantando la voz entre la multitud. Esos espectadores no toleraban que alguien se atreviera a desafiar a la mujer que, para ellos, representaba la justicia y la disciplina. El estudio se convirtió en un verdadero campo de batalla. Los murmullos se transformaron en gritos, los gritos en discusiones entre el mismo público. Los camarógrafos apenas podían mantener el pulso firme, pues la escena se había vuelto completamente impredecible. Era un espectáculo jamás visto en ese lugar. La doctora Polo golpeó varias veces con su mazo sobre la mesa, intentando imponer orden. El eco metálico resonó con fuerza, pero no logró detener la avalancha de voces que inundaban el set. La mujer seguía de pie, desafiante, disfrutando por momentos el caos que había provocado. La seguridad comenzó a acercarse al área, pero antes de que pudieran intervenir, el público estalló aún más. «Ella tiene razón», gritó una voz desde el fondo, generando una ola de aplausos y vítores. La frase retumbó como un trueno en medio de la tormenta. La doctora Polo, visiblemente molesta, levantó la voz con firmeza. «Este es mi tribunal, aquí mando yo, y les exijo silencio». Sin embargo, esa declaración no calmó los ánimos. Por el contrario, encendió aún más a quienes ya estaban contra ella. Algunos comenzaron a abuchear, otros gritaban, «¡Hipócrita!». Desde los asientos. Por primera vez en la historia del programa, el público parecía haberse vuelto contra la propia jueza. Los asistentes de producción, desesperados, intentaban calmar a la multitud. Las cámaras seguían grabando, captando cada detalle de aquel momento histórico. No era un caso más de Caso Cerrado. Era un episodio que parecía sacado de un drama televisivo, solo que todo estaba ocurriendo en vivo y sin guión. El rostro de la doctora Polo reflejaba la presión del momento. Estaba acostumbrada a tener el control absoluto, pero ahora, frente a gritos, acusaciones y un público dividido, su autoridad se tambaleaba. El caos era total, y en ese caos una pregunta comenzaba a tomar forma en la mente de todos. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar la mujer para humillar a la doctora? ¿Y hasta dónde resistiría Polo antes de perder definitivamente el control de su propio tribunal? El set, que normalmente funcionaba como un espacio controlado, se había transformado en un escenario caótico. La tensión ya no era solo verbal, ahora el ambiente estaba cargado de gritos, empujones y una energía que parecía desbordarse por cada rincón del estudio. La mujer, aún de pie y con la mirada encendida, avanzó unos pasos más hacia la mesa de la doctora Polo. Sus palabras retumbaban como un martillo. «Tú no eres nadie para decirme cómo debo vivir». La seguridad del programa, que hasta ese momento había permanecido expectante, se lanzó rápidamente para bloquear su camino. Dos guardias extendieron los brazos intentando contenerla, pero la mujer forcejeó con ellos, decidida a no callar. El público gritaba aún más fuerte, algunos pidiendo que la expulsaran de inmediato, otros aplaudiendo su resistencia como si estuvieran presenciando un acto heroico. Las cámaras temblaban. Los camarógrafos, obligados a seguir cada movimiento, trataban de enfocar la escena sin perder detalle.
La producción, detrás de las cortinas, gesticulaba frenéticamente, sin saber si cortar la transmisión o dejar que todo siguiera para capturar uno de los momentos más intensos en la historia del programa. La doctora Polo golpeó con fuerza el mazo sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un trueno, pero esta vez no logró imponer el respeto de siempre. El griterío era ensordecedor. La jueza levantó la voz, pero sus palabras se perdieron en la tormenta de insultos, aplausos y reclamos que llenaban el estudio. «Orden, orden en este tribunal», exclamaba con desesperación. Pero el orden había desaparecido. El programa que durante años había sido símbolo de disciplina se había convertido en un espectáculo desbordado, en el que la autoridad parecía no existir. El público discutía entre sí, los guardias luchaban por contener a la mujer, y las cámaras captaban cada segundo de aquella escena sin precedentes. La mujer, con el rostro enrojecido y la voz quebrada por la furia, lanzó un último grito que hizo vibrar las paredes. «Ya basta de tus juicios, ya basta de tus mentiras». Ese instante fue el más crítico. Los guardias lograron sujetarla, pero ella pataleaba y forcejeaba con una fuerza que parecía imposible. El público, dividido, comenzó a levantarse de sus asientos, algunos incluso intentaron acercarse a la mesa creando aún más confusión. La doctora Polo, firme pero con el semblante alterado, se levantó de su silla. Sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y desconcierto. Nunca, en toda su carrera, había enfrentado algo semejante. Era un caos que ni ella ni su equipo habían previsto y que ya no podían controlar fácilmente. El estudio entero se convirtió en una tormenta, voces superpuestas, cámaras moviéndose sin rumbo, luces que parecían más intensas que nunca. La atmósfera era tan densa que cualquiera podía sentirla a través de la pantalla. Ese día, Caso Cerrado dejó de ser un programa de televisión para transformarse en una batalla campal, un reflejo de lo impredecible y de lo frágil que puede ser la autoridad cuando se enfrenta a la furia desatada de un corazón herido. Lo que comenzó como un caso más terminó siendo una escena histórica, un episodio marcado por el caos absoluto, donde la mismísima doctora Polo estuvo a punto de perder el control de todo lo que había construido. El caos poco a poco fue contenido. La seguridad logró retirar a la mujer del set, aunque su voz aún resonaba en los pasillos con la misma intensidad con la que había sacudido el estudio. «Tú no eres nadie para juzgarme». El público, agitado y dividido, seguía murmurando. Algunos se preguntaban si lo que habían escuchado era cierto, si de verdad la doctora Polo ocultaba un pasado oscuro. Otros, fieles a ella, defendían su figura con vehemencia, convencidos de que todo aquello no había sido más que un ataque desesperado. Pero lo que nadie podía negar era que lo sucedido quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más tensos y polémicos en la historia de Caso Cerrado. La doctora Ana María Polo, visiblemente afectada, volvió a su asiento. Su rostro estaba serio, sus manos aún apretaban el mazo con fuerza como si intentara recuperar en silencio el control que acababa de perder. Sin embargo, algo en sus ojos revelaba una verdad que pocos habían notado: aquella confrontación había tocado fibras sensibles, heridas que quizás nunca cerraron del todo. Porque más allá del espectáculo televisivo, detrás de la imagen firme y autoritaria, había una mujer de carne y hueso, con aciertos y errores, con triunfos y fracasos, con momentos de luz y también de sombras. Y aquella participante, con su rabia desbordada, había logrado arrancar esa capa de invulnerabilidad que tanto caracterizaba a la jueza, dejando al descubierto algo más humano, más real. El estudio, aunque volvió al orden, jamás recuperó del todo la calma. El ambiente quedó impregnado de un silencio incómodo, un eco invisible que recordaba lo sucedido. Ese episodio no solo fue un caso más, fue un recordatorio de que la autoridad puede ser cuestionada y de que incluso las figuras más poderosas tienen su propia fragilidad. En los días posteriores, el público no dejó de hablar del incidente. Algunos lo vieron como una humillación pública hacia la doctora, otros como una muestra de que nadie está por encima de los errores humanos. Lo cierto es que ese instante abrió una herida que jamás cerró del todo, la herida de la duda, de la vulnerabilidad y de la exposición total frente a millones de espectadores.
Ese día, la doctora Polo comprendió que no importa cuán alto suba alguien ni cuán fuerte parezca, siempre habrá una voz dispuesta a cuestionar, a desafiar y a recordar que, al final, todos somos humanos. Y así, entre caos, gritos y revelaciones, se cerró uno de los capítulos más polémicos de Caso Cerrado. Un capítulo que demostró que, detrás del mazo y de la toga, existe un corazón que también sangra, una vida que también guarda secretos y una herida que, pese al paso del tiempo, nunca logró cerrarse por completo. Con esto cerramos este impactante caso aquí en tu canal Secretos de Historia. Si te gustó este vídeo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, comparte el enlace con tus amigos, y recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros. Eso sí, comenta siempre con respeto, tanto hacia la doctora Ana María Polo como hacia los participantes que forman parte de estas historias. Porque aquí, en Secretos de Historia, siempre te traeremos los relatos más intrigantes, los momentos más impactantes y las verdades que marcan huella en la memoria.